¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Voces. Hoy estoy con un invitado muy especial. Tiene que ver con alguien que hablamos en el capítulo anterior y ahorita nos va a platicar de qué se trata. Aquí tengo el diseñador Mario Lugos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Alfredo, por la invitación. Bien. Un gusto que estés con nosotros. Estamos en 1450 Estación de las Artes. Este es un lugar donde están haciendo un proyecto muy importante. Si quieres, platícame un poquito más de él. Pues bueno, 1450 Estación de las Artes se desprende de un proyecto que tenemos con Cuauhtémoc Peña y un servidor, Mario Lugos. La editorial 1450 Ediciones, todos los libros de Oaxaca, una editorial que se funda hace poco más de 4 años. Nos constituimos legalmente, fundamos esta editorial Cuauhtémoc Peña y un servidor para publicar texto de tema oaxaqueño o autores oaxaqueños. ¿No? Ahora, con esto de la pandemia, en pláticas con Cuauhtémoc, que vamos a hacer como para fortalecer nuestro proyecto, hemos decidido como ampliar nuestro proyecto, ¿no? Nos ampliamos ahora en un espacio para librería que vamos a tener. Va a ser una librería también dedicada a tema oaxaqueño y autores oaxaqueños, y también la editorial no se podría alejar de las artes plásticas, ¿no? Que ha ido muy pegada a la editorial y a los libros, los pintores, y abrimos también un espacio de galería, también aquí en el espacio que ahora se denomina 1450 Estación de las Artes. Está muy bien, de hecho, pues ya conociendo un poco más el proyecto, me parece que abre mucho el espectro para muchos artistas, claro, muchos creadores que no tienen la posibilidad de exponerse o tal vez que no son tan vistos, y me parece excelente que haya una idea como esa. Tú eres editor de esta casa editorial. Sí. Y pues hablando de diseño, ¿cómo te introdujiste tú al diseño? ¿En qué momento dijiste, el diseño es para mí, esto me gusta? No sé dónde estuvo como el detonante. Híjoles, mi incursión al diseño fue como muy azarosa, ¿no? Yo era bibliotecario hace 25 años en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Ahí yo conozco o veo una exposición de ahora uno que ha sido uno de mis grandes maestros, Juan Pasco, uno de los últimos impresores de tipos móviles. Veo de Juan Pasco, veo su exposición de Juan, y le digo en ese momento a la directora que yo quería conocer a ese personaje, y ella me pregunta que si estoy interesado en hacer diseño editorial por libros, y me dice sí. Bueno, pues me mandan al DF a estudiar, regreso. ¿En dónde estudiaste? En el DF, en Aguam. Ok. Y regreso y abro primero un taller en mi casa, ¿no? Con una computadora y una impresora, y ahí empiezo a hacer como libros. En el trayecto, yo ya conocí a Cuauhtémoc de años antes. Cuauhtémoc, vuelvo a encontrar a Cuauhtémoc, él como editor del Fondo Editorial del Yepo. Ok. Empezamos a hacer libros para el Yepo. Fue una época, híjoles, casi dorada. Se publicaba mucho en Oaxaca. Mucho ¿Qué se publicaba? Sobre todo el Fondo Editorial del Yepo fue creado para publicar a profesores. Ok. Y tema del magisterio. ¿No? Y los libros se hacían para profesores. Pero en Oaxaca también en ese momento se publicaba mucho. Yo tengo una anécdota que siempre platico. En Oaxaca había como un movimiento de revistas muy importante que ahora han desaparecido. No sé si por la parte de... Revistas literarias, Literarias. No sé si no creo que sea por la cuestión del internet, porque tampoco hay muchas revistas digitales literarias. En Oaxaca se publicaban alrededor de más de 10 revistas literarias, ¿no? Por mencionar algunas, estaba, no en importancia, sino por las que me acuerdo así en este momento, era Luna Z, Cantera Verde,
Plan de Pájaros, Fandango, Yucunixá, Identidades, Acervos, Vaso Comunicante. Que son muchas, ¿no? Para Son el muchas. tamaño de la ciudad. Sí. Son bastantes, Sí, ¿no? eran como 10 revistas. Y lo anecdótico de esa época es que, el Conaculta ahora se llama Conaculta, ¿no? El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes daba, no sé si lo sigo dando, una beca que se llamaba Edmundo Valadez. Ujú. Da como 10 premios, que es el financiamiento por un año de la revista. Da 10 premios a nivel nacional y Oaxaca se llevaba de los 10, 5 o 4. Una A nivel potencia nacional, a nivel sí. nacional. Nos llevamos el 50%. O sea, ya estoy diciendo que hace 15 años en Oaxaca se escribía mucho y sí había un movimiento como muy fuerte literario. ¿Y ¿no? qué pasó con esas revistas? Ah, ¿O a dónde se fueron los autores? pues de Vaso Comunicante, la cabeza, que era Seller, el poeta chileno, muere. El fondo editorial, una cuestión política, se transforma y no sé, creo que edita menos, ¿no? Luna Z se disgrega. Creo que había por ahí un intento de revista digital, pero no se logró. Cantera Verde también tomó una pausa. Plan de Pájaros otra. Algo pasó en las letras. Sí, se dejó de escribir. No sé si de escribir o de editar o de publicar. De publicar, ¿no? se dejó de publicar. Que es algo lamentable. Algo que hablaba con Cuauhtémoc la otra vez, que me decía que hacen falta, ¿no? Este tipo de estímulos, becas, no sé, apoyos, ¿no? Para que la literatura, pues, persista, ¿no? Que tenga lo mínimo necesario para salir adelante, ¿no? Sí, tal vez también, no, puede ser que los poetas, los escritores estaban como muy esperanzados a esas becas tal vez y no se logró un movimiento que fuera como redituable, constante, que se pudiera hacer autogestivo en algunas revistas, ¿no? Se acabaron las becas y se acabaron las publicaciones, ¿no? Sí, que es algo que intenta exactamente 1450, ¿no? Hacer un proyecto autogestivo que se sustente solo y que aparte, pues, produzca este tipo de obras que ya no solamente van a ser libros. Así es. Para todo el público que consuma ese... Porque es un nicho, ¿no? O sea, realmente ustedes forman parte de un nicho en el que el público, pues, es cierto tipo de personas que les gusta la literatura local, el arte local. En ese sentido, cuando ustedes forman la editorial, ¿a qué desafíos se enfrentaron? ¿Cuál recuerdas tú que haya sido un problema que es cómo salgo de esto? Sí, pues incluso hasta familiar, ¿no? Cuando nosotros empezamos a platicar el proyecto con Cuauhtémoc, ya lo veníamos platicando desde hace... Como 20 años, me dijo, ¿no? De tiempo atrás, de tiempo atrás veníamos platicando el proyecto, y en esa idea de que teníamos el proyecto, incluso antes de fundar la editorial, legalmente fuimos a cursos al DF, a capacitarnos en derechos de autor, hasta cuestiones legales de venta de libros, de comercialización. Estuvimos en varios cursos en la CANIEM, que es este consejo que regula, de alguna manera regula a las editoriales. Sí. Y estuvimos ahí como muy metidos en la idea del proyecto, ¿no? Y los desafíos, ¿cuáles eran? Hasta como personales, porque nos decían que era como una idea como muy idealista, ¿no? Sí, ¿no? Muy soñadores, ¿no? Ajá, sí, de volver a retomar esta parte y apostarle a esta parte del libro impreso cuando nos iba a avasallar, decían todos en los medios digitales, y cosa que no ha sido así, ¿no? El libro no va a desaparecer, ¿no? No, es un objeto, ¿no? Es objeto. Hablábamos ese día de que el libro ya se transformó en solamente el texto y ahora pues ahí entra tu trabajo, ¿no? Como diseñador en la portada, en sé, en todos las características que debe tener visualmente un libro. Claro. Ahí es donde entra el diseñador, ¿no? Sí, claro. Exactamente qué papel ha jugado el diseño en esta sobrevivencia o supervivencia del libro
para que sea algo atractivo, ¿no? Para la gente. Aquí atrás tenemos algunos ejemplares que pues muestran una portada con alguna ilustración, una obra de arte, ¿no? Que representan un atractivo gráfico, ¿no? Para el lector. ¿Qué papel juega el diseño en lo editorial? Pues mira, creo que hay dicho que dicen que no debes jugar un libro por su portada, ¿no? Pero sí. Yo como diseñador institucional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, años atrás, antes de fundar la editorial, cuando te piden un libro institucional tiene que ser visualmente como el autor quiere la obra, quiere la fotografía del tema, ahí a lo que más dé, la tipografía, y diseñas una portada en relación a que el libro no se va a vender, el libro se va a distribuir. Okay. ¿No? Hay una importancia de dónde ve el título, dónde ve el autor, dónde ve el logo de la institución. Cuando un libro es institucional, tiene otras características. Cuando un libro va a la venta, cuando un libro va a competir en el mercado, lleva otras reflexiones, ¿no? ¿Cuál ha sido la reflexión ahora? Digo, ha sido un proceso también que hemos llevado nuestros libros, hasta los hemos comparado en las librerías. ¿Cuál fue nuestra reflexión? Nos dábamos cuenta que los libros están, como ahora, el internet está saturado de imágenes. Sí. Saturado de imágenes. Tú vas cuando vas buscando algo específico, pues vas y lo buscas. Pero cuando vas con la idea de comprar un libro a una librería sin llevar algo específico, entonces ves una gama de portadas. ¿Qué está pasando ahora con nuestras portadas? Nuestras portadas son solamente tipográficas, una ilustración y completamente blancas. Entonces ha funcionado bastante. Todas las editoriales están apostando, a ver si soy muy técnico, ¿no? Por la portada a sangre. La foto, la ilustración, la obra, todo a sangre. Y la tipografía calada, o que se vea la foto, ¿no? Y nuestra reflexión fue dar un descanso visual en los stand de las librerías, y está funcionando, ¿no? Ser un diferenciador, ¿no? Ya. Entonces ahora el diferenciador de 1450 ha sido la limpieza. No digo que las otras estén mal, ¿no? Esto ha sido un proceso que 1450 son estilos, ¿no? que tiene, ¿no? Y que le está funcionando. Tú llegas a una librería, ves el stand repleto de libros, y es como en la música. Hay un espacio en las portadas de 1450 que son casi completamente blancas, tipográficas y una ilustración. Entonces, en ese mundo de portadas ya hay una ventaja para nosotros. Nos están viendo. Sí, y de hecho, aparte, como decías, del descanso visual, creo que han hecho una buena curaduría de obras para poner en las portadas. Por ejemplo, el libro que se presentó hace unos meses del maestro Matus, que son Las mentiras del señor monje. Si tienen posibilidad de adquirir el libro, es un excelente libro de relatos del maestro Matus que encumbra una carrera maravillosa, ¿no? Y tiene en la ilustración una obra del maestro Takeda, ¿no? Que también es un grande de la gráfica. Entonces, ¿cómo mezclan esta parte, que ahora se va a hacer más grande, pero cómo mezclaban esta parte en los libros de arte gráfico con literatura, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo lo hiciste tú? Pues fíjate que ese es nuestro... Yo le digo a las personas que colaboran en la parte de diseño aquí en la oficina, que esa es la parte, ese nudo nos toca hacer a nosotros, ¿no? Que es el nudo entre el autor, el escritor, el autor, el ilustrador o el artista y nosotros. Nosotros hacemos ese nudo. ¿Cómo? Respetando a las dos cosas, ¿no? Si tú te das cuenta, el diseño de 1450 es un diseño sumamente clásico, lo más limpio que se pueda. Estamos respetando a los dos, porque tenemos a dos grandes titanes, ¿no? En este caso del libro del señor monje está Takeda, un artista encumbrado japonés, ¿no? Que es una fortuna que vive aquí en Oaxaca. Y Manuel Matus. De esas coincidencias del destino. Y Manuel Matus, que celebramos con este libro sus casi 40 años como escritor, ¿no? Entonces, un trabajo, pues sí, difícil, de darle a los dos su importancia en un libro, ¿no? El motivo fue Manuel Matus, pero se suma Takeda
Entonces a esto habrá que darle el respeto gráfico y peso a los dos, ¿no? Con esto se logra con la limpieza, con lo sublime, con la limpieza, como está diseñado este libro, ¿no? Y que eso vuelve al libro más que un texto solamente, un objeto, ¿no? Sí. Preciado, porque pues tienes en la portada una obra de arte, tienes una obra escrita también, que está con una revisión de edición muy estricta, que tiene los cuidados necesarios de profesionales, ¿no? Que se dedican a eso. Hablábamos ayer de la autopublicación, ¿no? Sí. ¿Qué problemas en cuanto a diseño ves con los autopublicados? O sea, porque tal vez el que escribe no tiene la habilidad de introducir todos esos elementos, tanto de diseño como de edición, como de distribución, como de todas esas cosas. ¿Qué diferencias ves en cuanto a diseño en los autopublicados y en las editoriales? Son mercados distintos, ¿no? Digo, no voy a decir que está mal autopublicarse. Yo lo que sugiero es tener esa reflexión a dónde quieres llevar tu libro, ¿no? Si tu libro lo quieres distribuir de mano en mano, que también es muy válido, está esta parte de la autopublicación, ¿no? Que está bien, pero adolece de algunos conocimientos o criterios editoriales, ¿no? No está mal, pero la distribución es de mano en mano, el autor va y vende su libro. Una cosa casi artesanal, digamos. Artesanal, ¿no? Que ayuda al autor. Bien. Pero si tú quieres llevar tu libro a otros puntos, llámese el mercado, pues sí tienes que hacerlo de una manera mucho más profesional, ¿no? Mucho más profesional que tienen las editoriales, que tienen toda la cadena del libro. No es solamente publicarlo y andar vendiéndolo, ¿no? La editorial lo edita, lo diseña, lo promociona, lo comercializa, ¿no? Lo cuida también. Lo cuida, y la parte administrativa, que también es una parte dura de una editorial, ¿no? Llevar los impuestos y llevar las cuentas y poder, eso te permite participar en proyectos, tener apertura con distintas librerías, con otras casas editoriales. Coediciones, ¿no? Coediciones, exactamente. Que también, hablábamos también la otra vez de las remuneraciones que tienen todos los que participan en la cadena del libro, porque uno dice, ay, sí, qué romántico, ¿no? Hacer un libro y venderlo, pues lleva muchísimos procesos, desde la concepción del texto, la escritura, la edición, el llevarlo a imprenta. La imprenta es una cosa, es otro mundo, ¿no? O sea, tienes que conocer como editor y como diseñador y como dueño de una editorial independiente todos los pasos, ¿no? que lleva el libro. Y aquí sí involucrarse de lleno, porque en las grandes editoriales, pues el de hasta arriba no tiene idea de cómo se hace en la imprenta, ¿no? Pero ustedes tienen que ir ahí con el impresor y ver que se haga bien las cosas. Entonces es un proceso mucho más complejo. Y lo difícil es que como no se tienen estas cadenas de distribución como los grandes grupos, pues es más difícil vender un libro, ¿no? ¿Cómo remunerar bien a todos los que forman parte de esa cadena? O sea, ¿cómo...? Me decías que se especializaron en temas hasta legales, ¿no? Para llevar todo al día. ¿Cómo le han hecho para hacerlo sustentable en esta cuestión? ¿Se han apoyado de coediciones, tal vez? ¿O de algunos fomentos que da...? No sé, tienen algunas coediciones con el Fonca. Este mismo libro del maestro Matus es una colaboración con el Fonca. ¿Qué han hecho en ese tipo de trabajos? Sí, mira, para que nuestra editorial ha sobrevivido, ¿no? No, está caminando, no ha sobrevivido, está caminando muy bien la editorial. Hemos hecho también algunos acuerdos ahí, hasta ingeniosos. Las coediciones, como bien lo dices, es una manera, es un plan que nosotros desarrollamos para poder tener más números, ¿no? Bueno, y claro, decidiendo si el tema nos interesa o no, ¿no? Esta cuestión, insisto, legal que tiene la editorial, que está muy sana legalmente, te permite hacer una coedición con una institución, con una asociación civil o hasta con un municipio. O con otra editorial, ¿no? O con otra editorial, ¿no? Ese es un esquema que hemos logrado y que nos ha ido muy bien. Los esquemas de apoyos, digo, no está mal decirlo, ¿no? Nosotros hemos participado como editorial en estos apoyos del Fonca y hemos sido beneficiados dos años casi consecutivos
también por el trabajo de la editorial, ¿no? Y eso te permite tener como una parte para poder hacer 2 títulos más, ¿no? En este momento. Y la parte de las ventas, ¿no? Eso la es otra parte de las cuestión. ventas, tener una relación de stock es impresionante. Nosotros al momento tenemos 23 títulos, 22 colocados ya en las librerías. Llevar un control de eso es también un trabajo impresionante. De bodega ahora, ya tenemos una bodega propia, tenemos una persona que nos asiste, Rafa, que lleva la parte de ventas. Ahora con este nuevo proyecto de 1450, Estación de las Artes, prácticamente la editorial abre su propio espacio también para difundir con más fuerza sus libros. Y es que de repente conviene más, ¿no? Tener tus propios que introducirte en otros mercados que tal vez te pagan menos o que no te dan las mismas condiciones o que hay que estar yendo a la librería para ver que pongan el libro en el lugar adecuado, ¿no? Es todo un rollo y realmente es muy difícil verlo porque son procesos que se tienen que hacer casi en secreto, ¿no? Porque pues el lector solamente quiere llegar y consumir el libro, ¿no? Claro. Pero no puede ver... Y no creo que esté mal, solamente pues es algo que no se tiene que ver, ¿no? Todo el proceso atrás del libro, ¿no? Sí, que es impresionante, como lo mencionas, Alfredo. No digo, estamos abriendo ya el libro en físico, pero lo que es desde recibir el libro, nosotros recibimos el libro y nos lo recibimos y lo publicamos, ¿no? Se somete ese libro a un dictamen. Sí. Ese libro se somete a un dictamen. Una vez que pasa el dictamen, viene este proceso, ¿no? De la primera revisión, la primera lectura. Es un proceso largo, ¿no? Viene el proceso de diseño, luego el proceso de corrección, el proceso de imprenta, el cuidado de la portada, el cuidado de interiores, el embodegar, el hacer la entrada a bodega, la salida a bodega, la distribución a librerías, el corte de librerías, el cobro, la paga de regalías. O sea, pero mira, es una empresa como tantas como cualquier otras, otra, como ¿no? cualquier otra, ¿no? Y si algo tenemos claro con Cuauhtémoc, que estamos metidos en esto y esto pues no lo vamos a parar, ¿no? Y estamos haciendo ahora otras dinámicas para fortalecer nuestra editorial, ¿no? Ok. Tú como editor, ¿cómo lidias con este exceso de imágenes que hablabas hace un momento que dices bien, ¿no? Hay muchísimo en el mercado, hay muchos creadores, hay muchos fotógrafos, hay muchos de todo. ¿Cómo dices aquí o cómo haces esa curaduría tú como diseñador? Sí, vuelvo a esta reflexión que se ha hecho desde el interior de la... No digo que funcione para todos, es una reflexión que es interna desde la editorial. En este mundo lleno de imágenes, ¿no? Saturado de imágenes, incluso saturado en las redes sociales, nosotros hemos hecho un experimento visual. Tú agarras tu teléfono, vas y paras en un punto donde te llama, y son esos milésimas de segundos que tienes la atención de tu lector. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Con tanta imagen, tan saturados, hemos decidido darle un espacio visual al espectador. Estamos hablando al espectador. Entonces, nuestras portadas de nuestros libros, tú vas a la librería, ves lleno de color y de repente ves un punto blanco. Está como funcionando. Ese estrellita, ¿no? Sí, ese diferenciador. Y eso nos está funcionando semióticamente a nosotros. Estamos de vuelta en el podcast después de una pequeña pausa por cuestiones técnicas, pero Mario, ya me gustaría hablar un poquito más personalmente de ti. ¿Cómo encontraste? Bueno, hay un autor que se llama Martín Caparrós, un argentino, que dice que para encontrar tu voz solamente puedes copiar. O sea, lo único que puedes hacer es agarrar elementos de una y otra persona y así nace uno nuevo, ¿no? Hace rato me hablabas del maestro Pascó, que fue uno de tus referentes, pero ¿quién más? Así que tú dijeras, este fue un ídolo, no sé, una persona a la que yo admiro y de ahí aprendí. ¿Y qué cosas introdujiste de eso a tu proceso de trabajo? Digo, claro, todo creador, todo creador, su proceso creo es ese, ¿no? Es primero los referentes visuales o auditivos
que tengas. Y en mi caso particular, ¿no? La cercanía con Juan Pasco y otro diseñador de la vieja guardia. Yo la vieja guardia le llamo a los primeros diseñadores editoriales que estuvieron en México, que no tienen tanto tampoco. El grupo de Vicente Rojo, que acaba de morir hace un mes, Vicente Rojo, ese grupo de diseñadores que prácticamente fundan el diseño gráfico en México. Uno de ellos es Bernardo Recamier, uno de esos 11 es Bernardo Recamier. También tuve la fortuna de tener su cercanía y su mentoría cuando yo inicio ya como un profesional del diseño y me inclino por la parte del editorial. Ellos fueron como mis dos referentes, y los dos con una misma, no sé si la palabra sea corriente, diseñadores amantes de las tipografías del siglo XVI y XVII. Clásico, ¿no? Clásicos, exacto. Y yo me apasiono, me gusta, y empiezo a ahondar más en tipografía del XVI y del XVII, y ahora ese reflejo es un estilo. No sé si un estilo esté bien o mal, eso lo dirá alguien, ¿no? Sí, no, sí. no es yo. subjetivo totalmente. Sí, ¿no? Pero si un gusto define a 1450, es su diseño clásico sobrio, ¿no? Y para llegar a una sobriedad en una hoja blanca a veces da como un temor, ¿no? Que tienes tantos elementos de software, de poner el efecto y a la tipografía la que quieras, hacerle una sombra y no, hay elementos infinitos, ¿no? Para el ¿no? diseño ahora. ¿Y cómo viviste esa transición del diseño clásico al diseño digital? Porque ahora hay que estar introducido en lo digital sí o sí, ¿no? Sí, y creo que las herramientas que hay pues facilitan el trabajo de todos, ¿no? No nada más de los editores, sino de músicos, fotógrafos. Los aparatos digitales nos facilitan la vida a todos, ¿no? ¿Y cómo viviste esa transición de lo análogo, digamos, a lo digital? Sí, yo creo que para los diseñadores editoriales, hablo de lo que conozco, para los diseñadores editoriales fue muy abrupto, o ha sido muy abrupto esta como que transición. nadie les avisó, ¿no? No. Y creo que me atrevo a decir, porque he estado como investigando para nuestras publicaciones, no estábamos así como... no tuvimos un proceso tan suave, fue muy abrupto, ¿no? De repente tienes que diseñar una publicación digital y uno sigue diseñando como si fueras a ver el libro a doble página, y eso ya no existe la página, ¿no? Entonces sí tienes que cambiar como 180 porque ya no es los mismos niveles de lectura. Ahora con lo digital hay hasta sub niveles de búsquedas, de lecturas, de información, de hipervínculos, y eso te lleva a otro proceso incluso mental, ¿no? Ya los diseñadores editoriales antes los diseñadores que éramos de papel y ahora somos digitales, que nos estábamos convirtiendo en digitales. Sí, lo primero que debemos de alejarnos es en la doble página, que antes la composición aquí, la foto, el elemento que componga y que equilibre. No, ahora una página es un todo. Y ahora... Y puede ser del tamaño que quieras, sí, ¿no? ahora todo se mide en píxeles, ¿no? Y ese es un proceso, ¿no? Un proceso que a nosotros nos está yendo bien, yo lo juzgo, porque es un reto de seguir con nuestras tipografías clásicas. Seguimos diseñando con tipografías del 16, pero ahora puestas en un ordenador o en una pantalla o en una retina, ¿no? Que yo hasta lo juzgo correcto, bien para nuestra oficina, bien para 1450, que ese es nuestro diferenciador. Hasta el nombre, 1450. Sí, no sé, lo clásicos. 15, ¿no? Sí, siglo XV. Y pues de hecho yo pienso que, y lo digo frecuentemente, que
pues todo es lo mismo, solamente nosotros lo adecuamos a como queremos. Y en este caso, lo análogo le da pie a lo digital. O sea, no es como un mundo diferente. O sea, tienes las mismas herramientas, pero ahora hay que aprender a usarlas en la pantalla, ¿no? Me da mucho gusto esa plática, que no habíamos podido platicar tan a profundidad, pero me da mucho gusto conocerte más a profundidad. Y me gustaría que me dijeras, ¿cuándo consideras que hay una buena idea? O sea, que tú dices, esto va a aprender, esto queda con el estilo que estamos manejando en el libro. Incluso esta ilustración va con lo que está contando una historia. No sé cómo haces eso. Mira, las buenas ideas siempre vienen de las personas como... Y parecía una ironía, ¿no? Como las personas como más locas que he conocido, ¿no? Ajá. Y bueno, y pareció una ironía porque las ideas locas, yo estoy estancado en un siglo que casi no me mueve, pues 16 y 17, ¿no? Y a veces me aferro a estas ideas, ¿no? Que para mí me han funcionado. Decomposición, ¿no? Y ahora, estas nuevas ideas, como tú las llamas, de nuevas generaciones de amigos, sí ha sido para mí como un choque generacional, porque la editorial y nosotros como diseñadores nos hemos enfrentado ahora a estas, no sé si son nuevas ideas, que ya existen, que ya existían, estas ideas que están haciendo la nueva generación, porque no los nuevos artistas plásticos, las nuevas generaciones de artistas, gente que está pintando con humo, que ya se hizo, gente que está haciendo collage, que ya se hizo, gente que foto está haciendo análoga, foto ¿no? análoga, que ya se hizo. Ceñirlo a este estilo que nosotros tenemos, que no, insisto, no sé si esté bien o mal, a este estilo clásico, sí ha sido como un reto, pero estos artistas nuevos lo han tomado bien. A nosotros nos ha ido bien con este match que estamos haciendo entre tipografías clásicas e ilustraciones contemporáneas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tienen sus ideas buenas, no sé, pero sí hay un cúmulo de nuevas ideas ahora, ¿no? que nos han llegado a la editorial y las hemos tratado de amalgamar con nuestras ideas o nuestro estilo y sí ha funcionado. Sí ha funcionado. Creo que en esto del arte hay cabida para cualquiera que tenga una buena idea. Está excelente eso porque, pues, hay una cosa que se llama el síndrome del impostor, que luego uno cuando crea algo cree que no es lo suficientemente bueno, ¿no? Y siempre se necesita como del dictamen de alguien más que diga esto vale la pena verse, publicarse, ¿no? Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Es un gusto platicar contigo. Ojalá te tengamos en otro capítulo. Seguro que sí. Gran plática. Así es que, pues, quédense pendientes de los demás capítulos de Voces. ¿Algo más que quieras añadir? No, yo, gracias, feliz, ¿no? Y algún día... ¿Tus redes sociales? Sí, las de 1450 ediciones. Sigo siendo un personaje que no tiene redes y sigue ahora ya está empezando, ¿no? Tu cuenta de Instagram profesional. Ya con la incorporación Mario.lugos, ahí va a estar. Ahí va a estar. Hay un despacho de diseño, ya. Por si nos quieres decir dónde está ubicado, de qué se trata. El despacho de diseño, hacemos diseño gráfico también, ¿no? Nos especializamos en editorial, pero hacemos gráfico también. Estamos en Alcalá 305, en el interior 3, en el mero corazón de la ciudad, en la calle más transitada de Oaxaca, ¿no? Ahí están nuestras oficinas, unas oficinas también, para quien quiera venir a visitarlas, parece un museo, ¿no? Con muebles del siglo XVII. Todo es clásico. Todo es clásico, muebles del siglo XVII y cuadros inspirados en tipografía del XVI. Podemos hablar de tipografías de 16 y 17. Me parece que quede para el siguiente capítulo que grabemos. Hablamos de tipografías, ¿va? Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien.